Vamos a seguir analizando qué significa Alejandro Banoli al frente del Banco Central luego de su paso por la CNB y al mismo tiempo la salida de Juan Carlos Fábrega y qué puede pasar con las principales variables financieras y especialmente cambiarias, ¿no? Acá todo el mundo mira hacia dónde va el dólar blue, qué va a pasar con el contado con liquidación, qué va a pasar con la liquidación de los exportadores. Vamos a dialogar de esto con Jorge Remes-Lenikov, ex ministro de Economía. Un hombre que, bueno, ha tenido mucha trayectoria en la función pública y que ha atravesado momentos, yo diría, más dramáticos que incluso los actuales, ¿no? En la Argentina. ¿Cómo le va, Remes? Un gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Buenas Sí, sí. tardes. Bueno, durante mucho tiempo se ha dicho esto no tiene nada que ver con el 2001. Y ahora se dice esto no tiene demasiado que ver con el 2001, pero la verdad es que se va complicando la situación económica. Sí, la situación económica se va complicando y yo creo, sigo pensando que con el 2001 hay muchas diferencias y por momentos me parece que nos aproximamos más a lo del 88-89. Pienso que este cambio que ha habido reafirma la línea económica del Ministerio de Economía y que esa línea económica es equívoca porque ya desde el fin del año pasado estamos en recesión, la inflación sigue creciendo y obviamente aumenta la desocupación y la pobreza. Entonces, yo diría que lo más probable es que se extremen los controles, lo cual va a trabar más la economía, pero van a seguir con el déficit fiscal creciendo y emitiendo para financiarlo, porque dentro de la actual concepción económica se considera que de la recesión se sale de esa manera y somos muchos los que pensamos que es exactamente lo contrario. ¿Por qué dice que esta economía se parece al 88-89? Digamos, ¿cuáles serían los dos o tres puntos de paralelismo que se pueden trazar? Un punto es el creciente déficit fiscal, el otro es la caída de reservas, el otro es un tipo de cambio oficial contenido y una reversión en las condiciones internacionales, que ya no son tan favorables como lo fueron hasta el año pasado y los precios de las commodities están cayendo y la economía latinoamericana, que es la que demanda nuestros bienes industriales, crece menos de lo previsto. Sí, evidentemente hay muchos aspectos comunes, creo que hay un tema de magnitudes tal vez, ¿no? No sé si el déficit hoy es tan alto como era en aquel momento, si hay tan pocas reservas, tal vez sí, haya tan pocas reservas porque el PBI argentino era mucho menor en aquel momento, y no Claro, sé si la situación internacional de ahora, que es peor de las hace unos meses, es tan mala como era que era a fines de los 80. claro. No, no era tan mala como a fines de los 80. Cuando hablo de las reservas me refiero a la tendencia de las reservas y el déficit de este año está previsto cerca del Claro. 6%, con gastos que hay que pensarlos para el año que viene creciendo, con lo cual es probable que el año que viene tengamos un déficit fiscal algo superior, ¿no? Por eso, pero igualmente yo creo que, Pablo, para no confundir, yo no diría hacer demasiadas Está comparaciones, bien. digamos, con el 2001 o el 88-89. No, porque usted me habla del 88-89 y yo pienso cómo terminó el 89 y pienso en la hiperinflación. Y acá no hay hiperinflación, pero sí hay una inflación creciente con recesión, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo termina esto? ¿Con más inflación? ¿Con más recesión? Yo creo que si la conducción económica mantiene la actual línea y desde el Banco Central siguen esos lineamientos, entonces vamos a continuar con recesión y con alta inflación. Para que haya hiperinflación, como ocurrió en el año 89, ustedes recordarán, eh, en febrero del 89 se libera el tipo de cambio que salta mucho, y después hubo una reversión en el comportamiento de la gente que hizo que la velocidad del dinero creciera. Y esto fue lo que generó la hiper. Pero ahora estamos en alta inflación
que obviamente no es tan perjudicial como la hiper, pero igualmente es muy perjudicial. Pero se puede salir del cepo cambiario, de las grandes restricciones, digamos, porque el gobierno ha tomado un rumbo, no lo va a cambiar, evidentemente. Habrá que ver qué pasa cuando se llegue a una situación más extrema todavía. Pero por ahora se insiste con el mismo camino, e incluso da la sensación que la salida de Juan Carlos Fábrega eliminó algunos estorbos que por ahí había para profundizar el camino elegido. Claro, para salir del cepo cambiario, para tener una economía más normal, hay que cambiar de política económica. Ahora, yo coincido con usted en el sentido de que me da toda la sensación de que no solamente no va a cambiar la política económica, sino que se va a profundizar las actuales líneas, ¿no? Y que si hubo algún dique de contención parcial, que era el Banco Central, hoy día todo indicaría que va a estar más alineado con el Ministerio de Es Economía. decir, se va a seguir utilizando la caja del central, que no es tal, ¿no? Porque el central realmente lo que hace es crear pesos, o sea, emite pesos, no echa mano a ninguna caja, sino que inventa los pesos Claro, para financiar el tesoro. ¿Usted cree que esto se va a agudizar con Banoli? me da toda la sensación y además hay otra cuestión. En la medida que no haya arreglo con los fondos buitres, algún tipo de arreglo, el año que viene vamos a tener una presión muy fuerte por las reservas, por todos los pagos de la deuda que hay que hacer y también porque al haber cambiado la situación económica internacional, no vamos a tener un superávit comercial importante, con lo cual es probable que tengamos déficit en cuenta corriente. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno se va a asentar sobre las reservas? Si esto es así, entonces seguramente se va a trabar más la economía, porque para importar no va a haber muchos fondos, y obviamente no van a ingresar ningún tipo de capitales o de inversiones, ¿no? Entonces yo creo que el balance de pagos el año que viene va a ser muy complicado y es una restricción objetiva más allá de la voluntad de la conducción ¿Y económica. esto puede obligar, por ejemplo, a acordar con los holdouts? Es decir, que el gobierno ante esta encerrona termine en enero negociando. Hay algo que todavía no me cierra, porque por un lado se ha dicho de parte del gobierno de que en enero, una vez que caiga la cláusula Rufo, van a negociar con los holdouts. Pero desde el punto de vista político, pareciera que el gobierno se siente cómodo con las banderas de patrio buitres. Y el discurso de antes de ayer de la presidenta fue un discurso donde se victimizan y me parece a mí que ese va a ser un poco el hilo de conducción, que los problemas económicos se van a mantener, se los va a achacar no a la política económica, sino al imperialismo, digamos, o a factores exógenos. Sí, el problema de esta postura es que se le echan la culpa a otros, pero las cosas suceden, ¿no? Y Exactamente, los efectos se exactamente. sienten. Después no importa si la culpa la tiene el banquero, el campo, si la tiene Griesa o si la tiene Alemania. El tema es que las cosas pasan al final. Claro, lo que pasa que usted y yo estamos haciendo un planteo desde el punto de vista de la lógica económica, de la racionalidad económica, y mi duda es si en el gobierno no están planteando esto desde la lógica de la política y de la ideología. Ujú. Si triunfa esta posición, entonces la situación, como le decía, va a continuar así, pero el discurso va a ser que estamos como estamos, no debido a la política económica, sino debido precisamente a los factores exógenos. Es una manera de plantear las cosas, pero como usted bien dice, los problemas van a continuar. De todo lo que dijo recién, desprendo que no tiene expectativas respecto al nombramiento de Banoli, por lo menos expectativas favorables. Esa última palabra me gusta más, porque expectativas siempre hay. Sí. Pero sí, no, efectivamente, lamentablemente, las expectativas que tengo no son positivas. Remes Lenikov, muchísimas gracias, muy amable por este No, todo contacto. lo contrario, Pablo, hasta luego. Hasta luego.